Este no se apaga. Buenos días de nuevo. Ahora sí, vamos a dar inicio a la primera ponencia de estas jornadas dedicadas al impacto del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos sobre las administraciones públicas. Contamos para ello con una verdadera autoridad en la materia, como es don José Luis Piñar Mañas. El señor Piñar es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San Pablo y además es abogado especialista, entre otras materias, en protección de datos y en contratación administrativa. Ha sido director de la Agencia Española de Protección de Datos entre los años 2002 y 2007, así como vicepresidente del Grupo Europeo de Autoridades de Protección de Datos. En la actualidad es presidente de la sección de Derecho Público de la Comisión General de Codificación, así como vicepresidente del Grupo Europeo de Autoridades de Protección de Datos. Y me podría extender mucho más en su currículum, pero bueno, yo creo que aquí lo importante no es escucharme a mí, sino escuchar al profesor Piñar, así que le cedo la palabra. Muchas gracias. Ya no soy ya vicepresidente, lo fui, pero ahora ya no soy. Lo fui durante unos años, durante mi mandato como director de la agencia, porque del grupo de europeos solo pueden formar parte las autoridades de protección de datos. Bien, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias al Instituto Andaluz de Administración Pública por la invitación para participar en esta jornada. En estas jornadas sobre el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. La verdad es que es una satisfacción poder participar en un evento organizado por el Instituto, no es la primera vez, y además hacerlo con un plantel de ponentes tan cualificado y en relación con un tema tan importante de interés como es el Reglamento General de Protección de Datos, que se aplicará no ya dentro de unos años, unos meses, unas semanas, sino unos días. El 25 de mayo, como todos sabemos, será plenamente aplicable el Reglamento General de Protección de Datos. Bien, durante todas las jornadas van ustedes a revisar, los ponentes van a analizar con ustedes los aspectos más importantes del reglamento y especialmente aquellos que tienen que ver con su aplicación a las administraciones públicas. Yo entonces lo que puedo y debo hacer, creo, es tan solo una introducción al reglamento, una introducción al nuevo modelo de protección de datos que establece el reglamento. Y voy a hacerlo partiendo en un primer momento de algunas reflexiones generales que tienen que ver con el derecho a la protección de datos. Mi maestro era el profesor Eduardo García de Enterría, tuve el honor de ser discípulo directo suyo, pero también tuve ocasión de coincidir y compartir docencia en la Universidad de San Pablo CEU con el profesor Villar Parasí, dos grandes maestros, por tanto, del derecho administrativo. Y el profesor Villar Parasí siempre decía que las cosas había que empezarlas desde el principio, porque si se empezaban desde la mitad, pues era como ver una película a la mitad. Uno no sabía quién era el bueno, quién era el malo, además, sobre todo, te tenían que contar otros su percepción de la película. Bien, esto ¿a qué me lleva? Pues a que necesariamente, y me van a disculpar porque voy a, sin duda alguna, referirme a cuestiones que todos ustedes ya saben, pues voy a hablar durante unos primeros momentos, voy a referirme a lo que es el concepto o el derecho a la protección de datos. ¿Qué es el derecho a la protección de datos? ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué hablamos del derecho a la protección de datos ahora en estos momentos? ¿Por qué se planteó en el origen la importancia del derecho a la protección de datos? ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los principios? Porque solo esto nos permitirá comprender el alcance del Reglamento General de Protección de Datos y la mayoría de las prescripciones que el mismo contiene. Y esto nos lleva a algo tan simple como que estamos ante un derecho que implica un tratamiento de datos
de carácter personal. Repito que voy a repetir cosas que sin duda muchos de ustedes ya conocen, pero creo que conviene recordarlas para tener esta visión de conjunto desde el principio y poder entender muchas cosas. Porque además estas reflexiones generales no son tan solo un ejercicio de reflexión teórica y conceptual, sino que tiene mucho que ver con la resolución práctica de temas concretos. Está con nosotros Rafael García Borzalo, va a también participar José Luis Rodríguez, exdirector de la agencia, Rafael ahora en la agencia, con responsabilidades en la Agencia de Protección de Datos, y seguramente coincidirán conmigo en que muchas veces un tema muy concreto, muy puntual, muy específico de protección de datos solo se puede resolver desde la claridad de los principios generales. Teniendo claros los principios generales podremos resolver si aquí cabe o no este derecho, quién es el titular, si estamos ante un supuesto que afecta a la protección de datos o no. No es, por tanto, como digo, una reflexión teórico-conceptual, sino imprescindible para resolver los problemas concretos que en el día a día se plantean en materia de protección de datos. Y, como digo, estamos ante un derecho que implica un tratamiento de datos. Esto es muy importante. Lo que antes se llamaba incluir o integrar datos en ficheros, el concepto este de fichero que se supera con el Reglamento General de Protección de Datos, se pasa más al de tratamiento, pero a incluir datos en un fichero, someterlos a tratamiento. Esto es esencial. Quiero decir que el uso, hacer referencia a algún dato que no esté sujeto a tratamiento, que no esté incorporado en un fichero, no implicaría la violación del derecho a la protección de datos. Yo acabo de hacer referencia a Rafael García Borzalo o a José Luis Rodríguez. No estoy con eso violando la protección de datos, porque no he sometido para nada sus datos a un tratamiento previo ni los he incorporado a un fichero. Hacer uso de esa información podría, a lo mejor, en su caso, reconducirnos a leyes como la Ley Orgánica del 82, derecho a la intimidad, al honor, a la propia imagen, pero no a la protección de datos, porque es imprescindible, como digo, que haya un tratamiento de datos de carácter personal. Datos de personas físicas, identificadas o identificables. No datos de personas fallecidas. Las personas fallecidas no son titulares del derecho a la protección de datos y tampoco las personas jurídicas. Las personas jurídicas no son titulares del derecho a la protección de datos como no son las personas fallecidas. Por eso el proyecto de ley orgánica de protección de datos ha tenido que incorporar alguna previsión específica sobre los datos de personas fallecidas, porque de otra manera quedarían fuera totalmente de la regulación de la protección de datos de carácter personal. Esto además se completa con la idea de que los tratamientos para uso personal doméstico también quedarían fuera del ámbito de aplicación de la legislación de protección de datos. Fíjense, les pongo un par de ejemplos que tienen que ver con lo que les estoy comentando y que lo vivimos cuando yo estaba en la agencia. Recuerdo en una ocasión, a mí me tocó una época en la agencia en la que se empezó a digitalizar todo, las empresas, las administraciones públicas, y ¿qué es lo que hacían las empresas y algunas administraciones públicas y también, debo decir, algunos tribunales? Pues aquello que digitalizaban y convertían en información escaneada, pues la información en papel de la que sacaban esta información escaneada la tiraban a la basura y se tiraba. Y hubo un momento en que los contenedores de basura estaban llenos de expedientes, de historias clínicas, de sumarios. Los periodistas además parecía que iban buscando dónde había datos en contenedores, porque todos los días salía alguna información de encontrados, historias clínicas. Encontrados incluso sumarios de tribunales, enteros tirados a la basura. Y una vez localizaron una bolsa con miles de tarjetas de fidelización de un determinado centro comercial. Y se presentó una denuncia y la agencia tuvo que archivar, porque esos miles de tarjetas de fidelización no eran un tratamiento, no eran un fichero, porque no eran un conjunto estructurado de datos o un tratamiento de datos personales, porque buscar un dato ahí era como buscar una aguja en un pajar, no, había que hacer esfuerzos desproporcionados y se archivó.
o tampoco son datos personales. Recuerdo también que tuvimos una denuncia contra las cámaras de televisión, no de videovigilancia. La videovigilancia sí que capta datos personales, pero estas cámaras que están en estos postes de 20, 30 metros de altura que nos indican cómo está el estado del tráfico los fines de semana en la televisión y sabemos si hay o no hay atasco. Pues una persona presentó una denuncia porque es uno de los dos postes y dijo, pues no se informa, no sé quién está captando esta información, no se está cumpliendo la legislación de protección de datos. Y hubo que archivar también. ¿Por qué? Porque esas cámaras, ahora es distinto, pero entonces no captaban información alguna. Eran manchas de coches, no se identificaba la matrícula, no se identificaban las personas, no había datos personales porque no había datos que pudiesen identificar a personas físicas. Hubo que archivar. Distinto es, como digo, las cámaras de videovigilancia que sí identifican. Por tanto, primer paso muy importante, primer tema que tenemos que tener en cuenta, estamos hablando de datos personales de personas físicas identificadas o identificables sujetos a tratamiento. Ni personas fallecidas, ni personas jurídicas, ni datos que no identifican a alguien. Esto es algo esencial. Yo puedo tener una base de datos de cientos de miles de personas jurídicas, de empresas. Esa base de datos no está sujeta a la legislación de protección de datos. Distinto es las personas físicas que guarden o que tengan relación con esas personas jurídicas, pero esto es un tema en el que ahora no podemos entrar. Bien, este es un primer elemento esencial que tenemos que tener presente. Igual que tenemos que tener presente esto. En estas tres líneas que hay en medio, poder de disposición sobre los propios datos de carácter personal es donde, en mi opinión, está todo. Ahí está la clave de todo. El derecho a la protección de datos implica atribuir a los sujetos, a las personas, un poder de disposición sobre sus propios datos de carácter personal. Esta es la clave. Es lo que se ha venido a llamar autodeterminación informativa. Esto ya lo dijo un autor americano, Westin, hace años, en los años 60-70 del siglo pasado. Habló de la self-determination. El Tribunal Constitucional Federal Alemán, en una famosa sentencia del 83, habló de la autodeterminación informativa. Se habla a veces de la autodeterminación informativa para referirnos al derecho a la protección de datos. Esta, repito, es la clave de todo. Eso es lo que dijo en unas sentencias preciosas el Tribunal Constitucional en el año 2000, en las sentencias 290 y 292. Considerando el fundamento jurídico séptimo de la segunda de ellas, de la 292, lo dice claramente. La protección de datos implica que las personas tenemos derecho a saber quién tiene nuestros datos, por qué y para qué. Esta es la clave. Me dirán ustedes, pero nadie controla sus datos personales, nadie sabe quién tiene sus datos personales. Y es verdad, yo lo reconozco, yo soy el primero que reconozco que yo mismo no sé quién tiene mis datos personales. Yo intento controlar lo que se hace con mis datos, pero sin duda alguna, en algún momento, en algún lugar, alguien trata mis datos sin mi conocimiento. Recuerdo que a poco de asumir la dirección de la agencia, quizá ingenuamente por mi parte, lo reconozco, en un seminario también en el que había muchísima gente, pues se me ocurrió decir como director de la agencia que ni yo mismo era capaz de saber quién tiene mis datos personales. Bueno, al día siguiente en los medios de comunicación salió, ni el director de agencia es capaz de proteger sus propios datos. Digo, que no es así, no es esto lo que yo quería decir, pero sí es verdad que precisamente como hay riesgo de no saber quién tiene mis datos, el derecho lo que hace es establecer un régimen jurídico modelo que nos da las herramientas oportunas para poder controlar qué se hace con mis datos personales. Esta es la clave, como digo, de todo. Esto es lo que explica los principios del derecho a la protección de datos que ahora mismo veremos. Y esto también es lo que explica que el derecho a la protección de datos no es lo mismo que el derecho a la intimidad. Son cosas distintas. A veces se confunde y es verdad que en muchas ocasiones hablamos del concepto privacidad, derecho a la protección de datos o privacidad. Privacidad es una traducción del privacy. No es lo mismo, no estamos ante el derecho a la intimidad. Muchas veces se nos dice, yo no estoy incumpliendo la legislación porque los datos que yo estoy manejando son públicos, todo el mundo los conoce, están en Internet. Hombre, si alguien pone sus datos en Internet, ¿cómo no voy a poder utilizarlos para la finalidad que yo considero oportuna porque el titular ya los ha hecho públicos? Bien, es que esto no es así. Los datos que se protegen son íntimos o no íntimos.
es distinto el derecho a la intimidad que el derecho a la protección de datos. Se protege, repito, datos públicos o no públicos, íntimos o no íntimos, porque el tema es que yo pueda controlar qué se hace con mis datos, sean estos íntimos o no lo sean. Y esto es lo que explica, y así se recoge en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. El artículo octavo, dice lacónicamente: las personas tienen el derecho a la protección de los datos personales que le conciernen. Punto. Una línea, nada más. El derecho a la protección de datos que nos conciernen. No dice datos íntimos, no dice tampoco que sean o protección frente al uso informatizado de los datos, no, ni mucho menos. Es protección de los datos que nos conciernan. Esta es la clave del derecho. Y esto es lo que explica los principios del derecho a la protección de datos, principios como los que están ahí. Principios, recojo los que ahora están en el LOPD, pero que también están recogidos en el Reglamento General de Protección de Datos y en el proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos. Información, consentimiento o habilitación. Pongo ahí consentimiento porque ahora les diré. Finalidad, calidad del dato, seguridad, principio de control independiente. Todos estos principios se explican por ese contenido esencial. El contenido esencial del derecho a la protección de datos que nos reconduce hacia ese poder de disposición exige que nos informen. Si a mí no me informan de qué están haciendo con mis datos, yo pierdo el control de mis datos. Cuando yo llamo a un teléfono y empieza una alocución indicándome que mis datos personales van a ser utilizados para una finalidad XX, y yo digo, ya quiero pasar al siguiente, que alguien me atienda, es que me tienen que informar, porque si no me informan, yo pierdo el control sobre mis datos. No sé qué se está haciendo con mis datos. Por eso es imprescindible informar. Y veremos cómo el Reglamento General de Protección de Datos incrementa el contenido sobre el que hay que informar a los afectados. Pero repito, si a mí no me informa quien trata mis datos de qué es lo que va a hacer con mis datos, yo no sé qué es lo que está haciendo ni lo que va a hacer en el futuro y pierdo el control sobre mis datos de carácter personal. Es importantísimo la habilitación. Digo que hablo del consentimiento porque los artículos 6 y 11 actuales de la LOPD se refieren al consentimiento como título principal. No lo va a ser como título principal en base al reglamento. El reglamento recoge el consentimiento como uno más de los títulos. Es verdad que con un especial protagonismo, pero de lo que se trata es de determinar que para tratar datos lícitamente hay que hacerlo en base a un título habilitante. Puede ser el consentimiento, puede ser un contrato, puede ser un interés vital del afectado, un interés legítimo, puede ser el cumplimiento de un interés público o un poder o ejercicio de un poder público por parte de una administración pública. Esto es lo que legitima. Pero el tema es que quien trata datos tiene que hacerlo legítimamente, lícitamente, porque si lo hace ilícitamente, también eso implica que yo pierdo el control sobre mis datos de carácter personal. Igual que el principio de finalidad. Yo tengo que saber para qué se tratan mis datos. Y fíjense que esto es algo esencial, es imprescindible. En mi opinión, el principio de finalidad es casi la clave de bóveda del derecho a la protección de datos. Es uno de los más importantes de la protección de datos. Porque si yo no sé cuál es la finalidad para que se usan mis datos, yo, una vez más, pierdo el control sobre mis datos de carácter personal. Y a veces esto puede generar situaciones realmente graves, porque hay que tener en cuenta otra cosa: la violación del derecho a la protección de datos pasa las más de las veces desapercibida. Si a mí ahora me quitan este bolígrafo, que no vale nada, me entero de inmediato. Alguien me ha quitado el bolígrafo, pero si me roban mi identidad entera, no me entero. No me entero de que me han robado mi identidad completa. Solo me entero cuando se producen las consecuencias derivadas de ese robo de identidad. Y hay ejemplos dramáticos, otros no tanto. Pero, hay un libro, quizá algunos de ustedes ya me lo han oído comentar, un libro se titula IBM y el Holocausto, escrito por Edwin Black, hay traducción al español, que narra cómo en la época del gobierno nazi se elabora el censo de población con inclusión de datos, no solo en Alemania, sino en otros muchos países. Al elaborar el censo, entonces, en los años 30 del siglo pasado, se pedía también, pero repito, no solo en Alemania, sino en muchos países, la raza y la religión. ¿Qué es lo que, sin embargo, hizo el régimen nazi? Y por eso se llama IBM y el Holocausto, porque lo hizo encargándoselo a IBM con técnicas preinformáticas. IBM lo niega,
pero bueno, ahí está el tema, elaboró, a partir del censo de población, elaboró el primer censo de población judía y gitana. Y eso es lo que permitió el comenzar de un modo metódico el Holocausto. Y por eso se podía ir a la calle no sé qué, número 37, piso tercero, derecha, porque ahí había una familia judía, porque se sabía que estaban ahí. Porque la finalidad para la que se recabaron los datos, que era elaborar el censo, se alteró mezquinamente y se utilizaron para otra finalidad distinta, para elaborar un censo de personas judías o gitanas y empezar el Holocausto. Este es un tema que nos pilla lejos y que está en la base, en parte, ojo, igual que el uso mezquino de los datos por el régimen comunista, de la legislación de protección de datos en Europa en los años 60-70. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto empieza en Europa en los años 60-70 del siglo pasado? Porque se dijo entonces ya sinceramente, basta ya, nunca más tratamiento de datos mezquino por parte de los poderes públicos ni por el sector privado. Y por eso se empiezan a aprobar leyes en los años 60-70 cuando empieza a generalizarse la informatización de los datos, de la información. Pero hay otros supuestos de mal uso de los datos que nos pueden ser mucho más cercanos. Yo recuerdo también un caso que se nos planteó en la agencia cuando yo estaba, que era, a lo mejor también alguno de ustedes ya me lo ha escuchado decir, porque lo cuento con alguna frecuencia. Yo creo que es una anécdota además, bueno, anécdota para el sujeto dramático, pero muy expresiva. Una persona en Madrid, vivía en Madrid y tenía su amante, entonces en Madrid, viviendo en Madrid, se iba pues todas las semanas a un hotel con su pareja. Claro, ¿qué se le ocurre al hotel? Pues no se le ocurre otra cosa más que enviarle a su casa una carta diciéndole que dado que va constantemente al hotel, pues le hacen cliente VIP para ofrecerle ofertas, servicios y tratarle especialmente. Claro, cuando su mujer ve la carta que recibe en su domicilio diciendo que a su marido le hacen cliente VIP de un hotel que está cerca, dice, oye, ¿qué haces tú yendo a un hotel constantemente y por qué te hacen cliente VIP? Claro, al pobre hombre le costó el divorcio este uso, pero ¿qué es lo que al final había? Que al señor no le informaban de que además de utilizar los datos para la gestión de la reserva, los iban a utilizar también para enviarle publicidad. Si a él se lo hubiesen dicho, él ha dicho, no me envíen publicidad para nada. Ese uso de los datos para una finalidad distinta a él le generó una situación dramática, gravísima. Y puede parecer anecdótico, porque me dice, oiga, pues ¿cómo a usted le va a afectar o no? ¿Cómo no le va a interesar que le hagamos cliente VIP y que le ofrezcamos ofertas? Pues si lo hacemos en su interés, no, déjeme a mí decidir mi interés. Déjeme a mí decidir la finalidad del tratamiento de los datos. Todo esto se condiciona en el ámbito de las administraciones públicas. Pero lo importante es determinar o definir la importancia que tiene el principio de finalidad de los datos. Igual que el principio de calidad. Los datos tienen que ser los adecuados, pertinentes, no excesivos, porque si de mí dicen algo que no es verdad, si dicen que soy moroso y no lo soy, si dicen que tengo deudas con Hacienda y no las tengo, si dicen que eso, se está dando una imagen distinta, tergiversada de mi identidad. Ese no soy yo, Los datos, ni más ni menos, porque tengamos en cuenta también, y esto es muy importante, que el contar con datos inexactos va contra el derecho a la identidad de las personas. Nosotros somos quienes somos, no quienes los datos dicen que somos. Y alterar la información, tener más información de la debida o tener información equivocada, errónea, inexacta, da de nosotros una imagen irreal. Si yo soy incluido en un fichero de morosidad y saldo mi deuda y no me quitan del fichero de morosidad y sigo apareciendo como moroso, esa persona no soy yo y sin embargo los tratamientos de datos están diciendo que yo soy moroso. Por tanto, es imprescindible que los datos sean exactos, en principio de calidad. Y por supuesto, si todos estos principios se cumplen pero no el de seguridad, pues esto no sirve absolutamente para nada. Si resulta que informamos, recabamos los datos necesarios y los oportunos y no más, ni menos, si contamos con un título habilitante, pero yo incluyo los expedientes, los datos en un pendrive que me llevo a mi casa para trabajar
y ese pendrive se me pierde, y yo le digo al señor, pues mire usted, no sé quién tiene sus datos, porque se me ha perdido y no sé dónde están. Ese fallo de seguridad también hace que el titular de datos descontrole totalmente, aparte de ser, o puede ser una situación contraria a la legislación de protección de datos, lo que implica es la pérdida de control de los datos por parte del titular. Por tanto, de nada sirve todo lo anterior, de nada, absolutamente de nada, si no se incluyen, si no se aplican, si no se implantan medidas de seguridad adecuada. Todo esto está en el reglamento, en la LOPD, y está también en el Reglamento General de Protección de Datos y en el proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos. Y en muchas normas más, no solo la LOPD, no solo el Real Decreto de 2007, sino la LSSI, la Ley General de Telecomunicaciones, las leyes autonómicas. En Andalucía existe una legislación de transparencia que atribuye al Consejo de Transparencia y Protección de Datos las competencias en materia de protección de datos, aunque todavía no han sido atribuidas formalmente o materialmente al Consejo, que por tanto solo tiene competencias, como saben ustedes perfectamente mejor que yo, en materia de transparencia. Pero hay que contar también con esa normativa y con las instituciones, pero también con otra normativa sectorial. En el ámbito de las administraciones públicas, por ejemplo, y entre otras muchas, la Ley 39, la Ley 40, la Ley de Bases de Régimen Local, las leyes de transparencia, el texto refundido de contratos del sector público o la Ley de contratos del sector público, la legislación de contratos. Estas son normas que contienen previsiones que tienen que ver con la protección de datos de carácter personal. Normas que se tienen que adaptar. Se tienen que adaptar a un reglamento y que se están adaptando ahora en el marco del proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos, que como saben ustedes se está ahora debatiendo, se está tramitando en el Congreso. Ya ya se cerró el plazo de presentación de enmiendas, se analizarán y debatirán ahora las enmiendas. Es una ley que evidentemente no va a estar para el 25 de mayo, pese a los esfuerzos que se ha hecho. Debo decir que el Gobierno, el Ministro de Justicia, encargó a la Comisión General de Codificación, a la sección de Derecho Público, que como antes señalaba, pues tengo el honor de presidir, la elaboración de un anteproyecto de ley. Se constituyó un grupo de trabajo, una ponencia específica para la elaboración del anteproyecto. Empezamos a trabajar en noviembre del 16, terminamos en mayo del 2017, hace un año, yo creo que incluso fue el 17 de mayo, hace justo un año, cuando se presentó el texto desde la comisión al Ministro de Justicia. Una comisión que estaba integrada por representantes de la Agencia de Protección de Datos. Rafael García era uno de los integrantes de la comisión. La directora, debo decir, asistió a todas y cada una de las reuniones de la comisión que elaboramos el anteproyecto. Lo hicimos en 6 meses, lo más rápido que pudimos. Creemos que fue un trabajo muy enriquecedor y que dio como consecuencia una ley que creemos que no está del todo mal. Se presentó al Gobierno, se iniciaron los trámites, dictamen del Consejo de Estado, de la Agencia de Protección de Datos, del Consejo del Poder Judicial, la audiencia pública y, si no me equivoco, en octubre del 2017 se elevó por el Consejo de Ministros al Congreso. Bueno, quizá debería haberse aprobado ya esa ley, no se ha aprobado, pero eso no implica que el día 26 de mayo se produzca un vacío, por lo que ahora veremos, porque estamos hablando de un reglamento de protección de datos al que se adapta la legislación española, como deben adaptarse las legislaciones de los Estados miembros. Debo decir que, salvo error mío, y Rafael lo sabrá mucho mejor que yo, Alemania y 2 o 3 países más son los que han aprobado leyes. Austria, Francia está en ello, Italia está en ello, pero yo creo que España somos de los más avanzados. O sea, no vamos en el furgón de cola en esta ocasión, sino vamos bastante avanzados en cuanto a la aprobación de leyes de adaptación de la legislación nacional al reglamento. Un reglamento que será aplicable a partir de mayo del próximo 25 de mayo, y esto es muy importante. Un reglamento, como todos sabemos que en aplicación o de acuerdo al 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es, como todos los reglamentos, tiene alcance general y es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Esto es sumamente importante. Esto nos lleva a la relación entre
el derecho europeo y el derecho nacional. Ya no estamos ante una relación directiva a ley de transposición. Estamos ante un supuesto en el que hay un reglamento europeo y normas nacionales de adaptación. Muchos de ustedes, sin duda alguna, se mueven en el ámbito de la protección de datos. Si yo les preguntase cuándo han aplicado ustedes la directiva 9546 directamente, ¿quién que se mueve en el ámbito de la protección de datos tiene conciencia de estar aplicando, estoy aplicando la directiva? Seguramente ninguno. Aplicamos la LOPD, aplicamos el decreto del 2007, pero no la directiva, porque la directiva ha sido traspuesta. Salvo el artículo 7F y alguno más, que el Tribunal de Justicia dijo que habíamos traspuesto, que España había traspuesto mal. Pero la idea es aplicar la LOPD. Ahora con el reglamento cambia todo. Tendremos que tener en una mano la ley y en otra mano el reglamento. Y si no tenemos ley no pasa nada. Vamos, no pasa nada. Mejor tener ley de adaptación, pero el reglamento se aplica directamente. Y el Tribunal de Justicia ha dicho hasta la saciedad que los Estados miembros no pueden copiar textos o partes de los reglamentos y transcribirlos al ordenamiento nacional. Eso no se debe hacer. No deben en absoluto publicar normas que repitan lo que dicen los reglamentos en sus diarios oficiales, convertirlos en leyes, porque eso es como lanzar el mensaje de que en tanto no se asuma por cada Estado miembro, ese reglamento no se aplica. No, mire usted, ese reglamento se aplica directamente. El considerando octavo, que ahí cito, tiene una presión especial. Dice, bueno, excepcionalmente, y dado que esto es un tema complicado, se permite a los Estados miembros transcribir parte del reglamento en sus normas si eso es necesario para la mayor claridad de las normas nacionales. Pero, repito, el reglamento se aplica directamente. Y esto también explica el contenido de la LOPD. Quien no esté habituado a moverse en la ley, en la protección de datos, y se enfrenta por primera vez a la LOPD, a la nueva LOPD, pues a lo mejor nos dice, ¿pero esto qué es? ¿Esta ley qué es? Si aquí hay un montón de cosas que no están, no se regulan cosas, no hay definiciones, los derechos unos se regulan mucho y otros no se regulan nada. Dice, esta ley es una ley de una técnica legislativa muy mala. No, es que no puede ser de otro modo. Esta es una ley, en parte, ley parche, porque esta es una ley que tan solo tiene como cometido adaptar el derecho nacional al reglamento en aquello que necesite de adaptación, porque el marco jurídico comunitario, el sistema ordinamental de relaciones entre normas, lo que establece, en lo que deriva, es en la aplicación directa del reglamento. Por eso, repito, nada se dice acerca del derecho a la portabilidad, nada se dice respecto al derecho al olvido, no hay definiciones. ¿Por qué? Porque está en el reglamento. Está en el reglamento. Repito, por tanto, tenemos que acercarnos a esta ley con una perspectiva totalmente distinta a cómo nos acercamos ahora a la LOPD. En la LOPD encontramos todo, aquí no. Aquí vamos a encontrar lo que no está en el reglamento y requiere de adaptación. Y esto es muy importante, Por tanto, el 25 de mayo se aplicará el reglamento y la LOPD no queda derogada. La actual, ni la LOPD ni el decreto de 2007, porque el derecho comunitario, como saben ustedes, no deroga normas nacionales. El derecho comunitario desplaza las normas nacionales. Queda desplazado aquello que sea contrario al derecho comunitario. Pero en absoluto queda derogada la LOPD. Ni la LOPD ni ninguna norma que contenga previsiones que puedan ser contradictorias a el reglamento. Y les pongo dos ejemplos muy simples. El reglamento dice que ya no hay que inscribir ficheros. A partir del 25 de mayo, toda la regulación que contiene la LOPD sobre inscripción de ficheros queda desplazada, ya no es de aplicación, queda desplazada. El reglamento dice que se deja en manos de cada Estado miembro el poner o no multa económica, el poder poner o no multa económica a las administraciones públicas. La LOPD ha optado, la que ahora en vigor, la 1599,
ha optado por no imponer o por no prever la posibilidad de imponer multa económica a la Administración, eso sigue en vigor, porque no es contrario al reglamento. Es la opción del legislador que ya se hizo antes del reglamento y que sigue tras el reglamento. Sigue, por tanto, en vigor ese artículo. No vamos a preguntarnos el 26 de mayo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ponemos o no multa a la Administración? No, es que no se pone multa, porque la LOP lo dice. Y la LOPD actual, la 1599, repito, no es contraria en esto a el reglamento. Por tanto, repito, el 26 de mayo no queda derogada ninguna norma, porque el derecho comunitario no deroga normas, desplaza. ¿Qué es lo que ocurre? Que tendremos que determinar cuáles son de las normas que hay sobre protección de datos las que consideramos o no desplazadas, aplicables o no aplicables. Un reglamento, fíjense, con 99 artículos, la directiva tiene 34, 173 considerandos, la directiva tiene 70, es decir, ya solo esto nos indica que es una norma distinta. De hecho, y Rafael lo sabe, cuando estábamos elaborando el anteproyecto, aquí y en todos los países de la Unión Europea, la Comisión nos decía, a ver qué ley hacéis, que sea una ley breve, que sea una ley corta. En alguna ocasión, incluso, yo creo que de modo exagerado, dijo, pero si realmente tampoco se necesitan leyes de adaptación, yo creo que no es así. Y yo creo que no era posible hacer una ley más corta. Se ha hecho la ley que España necesita. Que el derecho español necesita para adaptarnos al derecho comunitario, porque además son muchas las remisiones que el reglamento tiene al legislador nacional. Bien, un reglamento, y esta es la clave, en mi opinión, que establece un nuevo modelo de protección de datos. Y esta es la clave. Miren, a partir del 26 de mayo, del 25 de mayo, del 26, tenemos que cambiar el chip. Y esto es algo que a los juristas continentales europeos nos va a costar, y no poco. Nosotros venimos y tenemos una tradición de codificación, una tradición de normas precisas, lo más clara posibles, sistemáticas, comprensivas de todas las situaciones que puedan plantearse y que acierten a resolver caso a caso y concretamente los problemas o las situaciones que en la sociedad se planteen. De modo y manera que yo, administración pública, yo, sector privado, yo, ciudadano, sé a qué atenerme. Sé que tengo que aplicar esta norma y que si cumplo con esta norma estoy cumpliendo con el ordenamiento jurídico. Bien, a partir del 26 de mayo las cosas van a cambiar. Se nos viene encima un modelo anglosajón, un modelo jurídico anglosajón. Un modelo jurídico anglosajón basado en el principio de accountability, de responsabilidad proactiva, del risk approach, de aproximación al protección de datos basada en el riesgo, de privacy by design, privacy by default, privacidad desde el diseño, por defecto, un modelo, me decía un buen amigo que está en el Supervisor Europeo, Leonardo Cervera, que ahora es el director general del Supervisor Europeo de Protección de Datos, decía, es que con esto, con el reglamento, a los responsables y encargados se les trata como mayores de edad. Ya sois mayores de edad. Hacer lo que creáis que debéis hacer. Ya no vais a ir de la mano del regulador para cumplir la norma precisa que sabéis que tenéis que cumplir y que si no cumplís deriva o se puede traducir en una sanción. Ahora hay que adoptar decisiones, hay que tomar decisiones, hay que implantar medidas, hay que adoptar medidas. ¿Para qué? Lo dice el artículo 24, que en mi opinión es el más importante del nuevo modelo, para garantizar y poder demostrar que se cumple. Es un modelo que de la gestión de los datos pasa al gobierno, no me gusta utilizar la palabra gobernanza, pero sería una especie de gobernanza responsable de la información. Es un modelo basada en la aproximación basada en el riesgo, en el principio de responsabilidad proactiva. Por eso tienen sentido el principio de privacidad desde el diseño, por defecto. Por eso tiene sentido que ya no haya que inscribir los ficheros, pero que haya que llevar un registro de actividades del tratamiento. Por eso tiene sentido que haya un nuevo modelo de seguridad, como ahora veremos. Por eso se verá también en estas jornadas, toma protagonismo la evaluación de impacto a la protección de datos.
Por eso el delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos no es que sea un capricho del legislador comunitario. Dice, bueno, pues como el modelo español se plasma en estos artículos del reglamento, el modelo francés en estos otros, el modelo italiano en este, el modelo alemán nos deja el delegado de protección de datos. No es que sea un capricho del legislador comunitario, es que el delegado es imprescindible en el nuevo modelo. El delegado no es quien decide, es quien asesora, apoya, ayuda, colabora para cumplir bien, para, como ahora lo veremos, para poder garantizar que se cumple. Por eso también se incrementa el peso de la autorregulación y de la certificación, pero al mismo tiempo se fortalece y mucho el papel de, la posición de los titulares de los datos, de los afectados. Se les reconocen más derechos, más facultades, y se fortalece y mucho la posición de las autoridades de protección de datos. Y se establece un modelo sancionador más severo. En el marco, como digo, del artículo 24. El artículo 24, fíjense lo que dice. Dice, teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos, el responsable del tratamiento aplicará, no podrá aplicar, aplicará, está obligado a aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de, dos cosas, garantizar y poder demostrar que se cumple. Esta es la clave, esta es la clave. Y les voy a poner un ejemplo que algunos de ustedes también me habrán escuchado. Algún amigo mío ha dicho, lo tienes que patentar ese ejemplo porque te lo van a quitar. Muy simple, muy sencillo, casi burdo, pero creo que es muy significativo. Yo ahora voy por una autopista, una autovía, una carretera, una travesía y voy a 120, a 100, a 90 o a 50. Y yo tengo un Ferrari y no puedo pasar de 120. Y tengo un coche destartalado de hace 20 años y puedo ir a 120. Y no me ponen multa si no voy a más de 120. Y yo voy con ese coche destartalado y me paran y dicen, oiga, yo no voy a más que 120, usted me podrá poner multa por que no he pasado la ITV, porque contamino, por lo que sea, pero no por exceso de velocidad, porque yo hago lo que la norma me permite hacer y me fija con precisión, de modo y manera que si yo cumplo ese mandato legal, estoy cumpliendo. Ahora esa señal de tráfico se convierte en lo siguiente, vaya usted a la velocidad que crea conveniente. Eso es lo que nos van a decir. De modo y manera que yo voy a poder tener un Ferrari y si voy por una autopista a las 11 de la mañana, no hace viento, no llueve, hay un día clarísimo y yo tengo además un distintivo que me permite saber que hasta dentro de 1 kilómetro no hay ningún coche. Yo voy a ir a 180, a 200, a 210 y como no genero riesgo, la policía me va a parar y me decir, ¿usted por qué va a 220? Pues mire, por esto, porque tengo un Ferrari, porque es de día, porque no hace viento, porque no hay riesgo, porque no hay nadie. Y dice, vale usted, pase usted, usted puede seguir. Pero detrás de mí viene un coche a 80 por hora, a 80, en autopista, y le paran. Y dice, ¿usted por qué va a 80? Y dice, pues no sé, pues no lo sé, pues porque me siento seguro, porque voy bien. Y dice, no, eso no me vale. Usted me tiene que decir por qué cree que puede ir a 80. Porque su coche es viejo. Su coche es antiguo y a lo mejor usted debería no conducir o ir más despacio o ponerle ruedas nuevas. Entonces usted, aunque vaya a 80, yo le pongo una multa porque usted está generando un riesgo y no me ha explicado por qué puede ir a 80. Este es el nuevo modelo, es el nuevo modelo de garantizar y poder demostrar que se cumple. Y las medidas las tomo yo. El reglamento evidentemente tiene muchas disposiciones muy concretas, muy precisas, pero no en cuanto a qué medidas adoptar para enfrentarnos al riesgo, para evitar el riesgo, para evitar que, en definitiva, el derecho a la protección de datos se ponga en riesgo como consecuencia del tratamiento de datos que cada responsable lleva a cabo. Esta es la clave. Esta es la clave. El artículo 24 es, en mi opinión, la clave de todo. Y esto implica también en el ámbito de las administraciones públicas que haya que documentar todo. Hay que documentar todo. Yo ahora, ¿cómo documento, cómo demuestro que mi vehículo es un vehículo seguro? ¿Por qué pasa la ITV? Paso la ITV y ya estoy tranquilo. Y la policía
va comprobando y dice, está pasando el ITV, bien, pero el que no pasa el ITV le pone una multa, aunque sea un coche absolutamente seguro y esté en perfectas condiciones, pero si no ha pasado la ITV, ese requisito formal, le pueden multar. A partir de ahora no tiene el distintivo de la ITV perfecto, sino a lo mejor ya no hay que pasar la ITV, pero a lo mejor en su taller acreditado, certificado, tiene usted que llevar el vehículo, que se lo revisen y tener un documento que diga que ese vehículo ha pasado la revisión. Y si me paran, digo, mire usted, sí, le puedo demostrar que todo está en regla. No porque yo esté cumpliendo una norma, sino porque yo he decidido, yo he pensado que este taller, que está certificado, que es de garantía, me ofrece garantías y me permite estar yo seguro de que mi coche va bien. No es la ITV a la que yo voy, sino un taller que yo decido que creo que me ofrece garantías. Bueno, este es el modelo, este es el nuevo modelo en el que, repito, todo encaja la responsabilidad desde el diseño, encaja la responsabilidad, la privacidad por defecto, encaja otra cosa muy importante, el que las autoridades de control tienen que asumir otro rol también. Y lo están asumiendo, es decir, que lo están asumiendo. Porque en este modelo anglosajón, la relación con el supervisor va a ser distinta. El supervisor nos tiene que ayudar, nos tiene que orientar. Y fíjense, es que esto, claro, para un jurista continental europeo todo cambia. Estamos acostumbrados a que haya, ¿esto qué es? ¿Una consulta vinculante o no? Esto que es una instrucción, ¿qué naturaleza jurídica tienen las instrucciones de la agencia? La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo ha dedicado varias sentencias a determinar qué es una instrucción de la agencia, si es un acto o es un reglamento, si tiene o no potestad reglamentaria, tipificación de infracciones y sanciones. Todo esto que es nuestro modelo cambia. Ahora, desde los reguladores nos tienen que ayudar. Por eso el Grupo de Trabajo del artículo 29 está elaborando numerosísimos documentos para ayudarnos a cumplir, para ayudarnos a considerar si estamos o no cumpliendo, si estamos haciendo lo que creemos que debemos hacer para garantizar y demostrar que lo estamos haciendo bien. Y del mismo modo, la Agencia de Protección de Datos, debo decir que está haciendo, no es porque esté aquí Rafael, lo diría igual, y lo digo en todas partes allá donde voy, está haciendo una labor espectacular, una magnífica labor de apoyo, de asesoramiento, de ayuda. Yo les recomiendo vivamente que entren en la página web de la agencia, porque cada día que entra uno en la página web de la agencia hay algo nuevo. Hay un documento nuevo, una guideline, una directriz, una guía, unas orientaciones que nos facilitan la aplicación del reglamento. Aquí tienen algunas. La herramienta facilita el listado de cumplimiento normativo, la guía de herramientas generales para responsables, etcétera, etcétera. La guía en relación con la administración pública, la guía muy reciente de protección de datos en la administración local, muy reciente, pero también impacto del reglamento en la administración pública, el delegado de protección de datos en la administración pública. Y algo muy interesante, por cierto, la agencia acaba de hacer público hace unos días su registro de actividades de tratamiento. Y debo decir que yo ahora, por otras circunstancias vitales, estoy delegado de protección de datos del Consejo General de la Abogacía. Lo estamos mirando con muchísimo interés, ese registro de actividades de tratamiento que ha publicado la agencia. Porque si la agencia publica el registro con estos contenidos, vamos a seguir ese modelo, vamos a seguir el modelo que ha utilizado la agencia para publicar los registros de actividades de tratamiento. ¿Cómo lo ha hecho la agencia? Porque entendemos que esa es la guía para hacer nuestro registro de actividades del tratamiento. Ya también puso en marcha la posibilidad de solicitar a la agencia los datos de la inscripción de ficheros para utilizarlos como guía para la elaboración de los registros de actividades del tratamiento. Por tanto, la agencia, las autoridades de control están cambiando también. Pero así como se puede generar cierta incertidumbre en los responsables y encargados, que
tienen que adoptar medidas para garantizar y demostrar, hay que decir que la agencia también tiene que cambiar de planteamientos, y les pongo también un ejemplo. Yo ahora voy a 130 por hora y la policía, sin dirigirme la palabra, me dice, multa por exceso de velocidad. Oiga, ¿por qué? 130, no hay más que hablar. Una línea. Usted ha incumplido el artículo X del Código de la Circulación, punto. Y no hay más que hablar, no hay más que hablar. Yo puedo discutir que si el radar estaba bien, si no estaba bien, etcétera, etcétera. Pero ahora, si yo voy a 130 y me para la policía, no me va a poder decir, sin más, usted va a más velocidad de la permitida. Me tendrá que decir que yo voy a más velocidad de la adecuada. Y si yo le demuestro que, en mi opinión, voy a 130 y eso es lo adecuado, la autoridad me tendrá que contraargumentar para demostrarme que, en su opinión, esa velocidad no es adecuada. No se trata ya tan solo de decir, usted ha excedido la velocidad y ha incumplido tal artículo, sino si usted me acredita, me documenta, me garantiza que lo que usted está haciendo cree que está bien, yo, regulador, debo de contraargumentar para decirle que, en mi opinión, eso no es lo correcto. Y, en consecuencia, le pongo una multa. Esto es importante y está dentro de este nuevo modelo, más anglosajón, más anglosajón de demostrar, garantizar. Si yo, como les decía antes, tan solo digo, pues voy así porque me siento seguro, no hay nada que hacer. Pero si yo documento lo que estoy haciendo y argumento y se considera que no es lo adecuado, me tendrán que convencer y argumentar por qué esto. Y fíjense, y esto también se traslada a los tribunales. La Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo en su caso, tendrán que evaluar, valorar las situaciones, valorar lo que ha podido argumentar y acreditar el responsable o el encargado. Por eso cambia mucho el modelo. Y voy terminando tan solo porque, dicho esto, ya entraremos en temas mucho más de detalle que van a ser analizados en estas jornadas. Además, también querría que hubiese lugar para el debate. Pero sí les doy algunas pistas más que nada como introducción al marco más general. Dentro de esta fotografía que hemos visto, la fotografía, el modelo, lo que cada parte debe hacer, los compromisos y obligaciones de cada sujeto, tenemos que centrarnos, ya cuando hablamos de la administración pública, en los actores y en particular en la relación responsable-encargado, que es muy usual, está constantemente, está a la orden del día en lo que es el tratamiento de datos por parte de la administración pública. Como saben ustedes, dentro de protección de datos está el sujeto, el afectado interesado, el responsable, el encargado, terceros, etcétera, etcétera. Me interesa ahora centrarme en la posición del responsable y el encargado. No sé cómo se hace esto de aquí. Ay, no. Ahora ya no sé qué he hecho. Sí. De responsable y encargado. Porque son muchísimos los supuestos, como saben ustedes perfectamente, en los que la administración pública, una administración estatal, autonómica, local, entabla una relación como responsable con un tercero que es un encargado. El encargado es aquel, como saben ustedes perfectamente, que trata datos por cuenta del responsable. El típico ejemplo del sector privado es el gestor de las nóminas. Yo, empresa, sé lo que le voy a pagar a mis trabajadores, la cantidad bruta, y le digo a quien gestiona las nóminas, mira, nombre, apellidos, situación personal de mis trabajadores, casados, solteros, con más hijos, con menos hijos, con una discapacidad, sindicalista, yo entrego toda esa información, a veces con datos sensibles, y se la entrego al encargado, a quien me gestiona la nómina. ¿Para qué? Para que él me diga lo que le tengo que pagar neto. Dice, como este está casado, como este tiene hijos, como este tiene una discapacidad, como este es sindicalista, le tienes que pagar tanto. Esta tal retención, tal. Yo, empresario, ¿qué hago con el gestor de nóminas? Pasarle toda la información de mis trabajadores, toda.
sin necesidad de contar con el consentimiento de los trabajadores. Podríamos decir, entonces el trabajador pierde el control. No, no pierde el control de sus datos. ¿Por qué? Porque el gestor de nóminas solo puede hacer aquello que le dice el empresario. Nada más, nada más. No puede hacer nada más que gestionar la nómina. El responsable, la empresa, encarga al gestor encargado un tratamiento de datos de acuerdo a sus instrucciones. Es tratamiento de datos por cuenta de. Pero para aceptar esta cesión, que es una cesión, sin consentimiento, es necesario que entre el responsable y el encargado firmen un contrato o un documento en el que quede claro qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer bajo ningún concepto el gestor. Tú vas a hacer esto, esto, esto y esto, y nada más. Y lo vas a hacer como si lo hiciese yo. Yo, como no sé elaborar las nóminas, lo haces tú. Lo haces tú. Bien, esto en el ámbito de la administración pública está a la orden del día. Supuestos en que la administración contrata como servicio el cobro del agua, la gestión del cobro del consumo de agua. Yo, ayuntamiento, o no lo quiero hacer o no puedo hacerlo, lo quiero externalizar y te paso a ti, empresa contratista, todos los datos de los abonados, de los vecinos, para que tú sepas cuánto están consumiendo y les cobres, y tú gestiones el cobro del agua. Aquí hay un responsable y un encargado. Pero para que no se considere que hay cesión de datos, como digo, es imprescindible que haya un contrato. El contrato famoso que ahora todos hablamos del artículo 12 de la LOPD, el del 28 del reglamento a partir del 25 de mayo. El artículo 28 del reglamento es esencial, es esencial. Bien, y debo decir que el artículo 28, además, incluye una previsión que debe ponerse de acuerdo con la legislación de contratos del sector público. La ley de contratos tiene una disposición, la disposición adicional 25ª, que tiene su origen en la disposición adicional 31ª de la ley de contratos del 2007. Y les digo por qué. En aquel entonces, no había ninguna disposición en la ley de contratos, en la legislación de contratos, que dijese que al contratar había que aplicar la LOPD. Y no la había porque no era necesario. No hay que decirle a la administración pública, usted tiene que aplicar la LOPD. Va de suyo. Pues, si recordamos eso, ¿por qué no recordamos otras muchas leyes? Pues mire, esto es lo que hay que hacer. Este es el marco normativo. Pero es verdad que hubo varios supuestos ante la agencia de contratos de servicios en los que no había un contrato del artículo 12 o cláusulas equivalentes a las del artículo 12 de la LOPD en el contrato de gestión de servicios. Y recuerdo un caso en particular. Una persona, efectivamente, recibió en su casa la factura del agua, del servicio del agua, en un sobre de una empresa, que era la empresa que gestionaba el cobro del agua. Y dijo este ciudadano, oiga, ¿y usted, empresa, por qué tiene mis datos? Porque usted sabe lo que yo consumo y usted me cobra lo que yo consumo. Y presentó una denuncia. Presentó una denuncia ante la agencia inició, como siempre, sus actuaciones, sus diligencias previas, investigó y se descubrió que efectivamente había un contrato de servicios por el que se encargó esa prestación, pero en el contrato administrativo no había ninguna cláusula de protección de datos. Tan solo una, como siempre, ambas partes se comprometen a tratar los datos con absoluta confidencialidad, no los cederán a nadie. Bueno, esto que es, discúlpenme, un poco un brindis al sol. Pues claro que hay que tratarlos con confidencialidad, eso no hace falta poner en un contrato, ¿no? Pero no había ninguna cláusula que dijese, y las instrucciones son estas, y se utilizaban para esta finalidad, y cuando termine el contrato me los devuelve, o los destruye, o los pasa al siguiente contratista. De esto no había nada. Y esto hizo que esa cesión de datos entre el responsable, la empresa contratante, la entidad contratante del ayuntamiento y el contratista, esa cesión que si hay un contrato se entiende que no la hay, es una ficción jurídica, se convierte en cesión y hay que preguntar, oiga, ¿y qué título habilitante ha utilizado usted para esta cesión? ¿Tiene consentimiento? Pues no. ¿La ley le obliga? Pues no. Entonces usted está aquí llevando a cabo una cesión sin consentimiento y esto implica declaración de infracción para la administración y 30.000 euros de multa para la empresa.
que, si me permite la expresión, pilló un rebote, mucho cuidado, porque decía, encima que yo firmo un contrato que me ponen sobre la mesa y que yo no puedo modificar porque es lo que hay. Dice, aquí está el contrato. Yo hago lo que me dicen que haga y me ponen 30.000 euros de multa a mí y la Administración no, porque a la Administración no se le pone multa, se declara la infracción. Pero esto nos llevó a pensar, claro, es que las Administraciones públicas no tienen el chip de la protección de datos en la cabeza. Y se celebran contratos de este tipo sin incluir estas cláusulas. Y por eso se puso una disposición adicional 31ª, ya en trámite de enmiendas, era la última del todo, estaba a punto de aprobarse la ley de contratos, y se metió en el Senado una enmienda para recordar, oiga, ustedes, Administración Pública, tienen que tener en cuenta la LOPD. Y ahora está ya, desde entonces ha ido a pasar la ley del 2007, 2011 y 2017. Y por eso está aquí también esta disposición adicional. Esto es muy importante, porque además el artículo 28 del reglamento contiene una previsión muy importante, muy interesante desde la perspectiva de la contratación, y es que señala que ningún responsable podrá contratar en ningún caso con un encargado si el encargado no garantiza que cumple con el reglamento. Esto no es ningún motivo de exclusión ni ninguna exigencia que esté en la ley de contratos. Pero hay que valorar qué es. ¿Esto qué es? ¿Es una condición de solvencia técnica? ¿Es un supuesto de exclusión? ¿Es una condición para la adjudicación? ¿Para la selección del contratista? Luego, a la hora de seleccionar a un contratista, no solo vamos a tener que valorar la mejor oferta o la más ventajosa o la más económica, porque si ese contratista va a tener que llevar a cabo un tratamiento de datos y no me garantiza a mi administración que cumple con el reglamento, yo no le puedo adjudicar el contrato. No se lo puedo adjudicar. La ley, el reglamento, me prohíbe adjudicar un contrato que está perfectamente previsto, que está perfectamente diseñado, que tenemos el pliego de cláusulas administrativas, técnicas, el contrato y está todo elaborado. Dice, vamos a adjudicárselo ya. Dice, ¿alguien le ha preguntado si cumple con el reglamento? Dice, pues no, porque no está en la ley de contratos. Pero está en el artículo 28, pues no se puede adjudicar. Es que no se le puede adjudicar, no se le debe adjudicar. Y adjudicar un contrato a quien no, que implique tratamiento de datos, a quien no garantiza el buen reglamento, es ya de por sí una infracción. De por sí ya es una infracción. Este es un ejemplo, tan solo un ejemplo más de cómo afecta la legislación de protección de datos en el ámbito de la administración pública. No vamos a entrar en los principios porque van a ser analizados. Sí que hay que tener muy en cuenta que cambian los consentimientos, esto es algo que todos sabemos, lo van a analizar con más detalle. El consentimiento tácito desaparece, se convierte en consentimiento explícito, hay que ver cómo se reconvierten. No opera el interés legítimo en el ámbito de la administración pública. Estos supuestos del artículo 6 del reglamento son los supuestos que legitiman el tratamiento de datos. Consentimiento del afectado, contrato, obligación legal, intereses vitales y fíjense en el apartado E. El tratamiento es legítimo si es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Aquí es donde va a encontrarse, sin duda alguna, el grueso de los supuestos de tipificación de legitimación de tratamientos. Porque hay que tener en cuenta algo muy importante, muy importante. Si leyésemos con detenimiento este artículo, veríamos que hay algo que lo diferencia totalmente del actual artículo 6 y actual artículo 11 de la LOPD. En los artículos 6 y 11 de la LOPD dicen que es legítimo el tratamiento de datos con el consentimiento del afectado. Y dicen, salvo que una ley diga lo contrario. Salvo que una ley establezca otra cosa. Este salvo que una ley establezca otra cosa desaparece. Desaparece. Ya no es admisible que leyes sectoriales establezcan supuestos de tratamientos legítimos de datos. Y uno podría pensar, pero ¿cómo puede ser que no se permita que el legislador soberano establezca supuestos que legitimen el tratamiento porque el legislador quiere, porque le da la real gana, con todos mis respetos? Oiga, yo soy legislador. ¿Por qué? Porque el reglamento persigue la unificación del derecho a la protección de datos en toda la Unión Europea. Esta charla que estamos teniendo ahora la podría yo dar en Helsinki o en Chipre o en Roma o en cualquier país de la Unión Europea. Sería la misma, salvo la legislación nacional y lo de la ley de contratos.
Pero en cuanto a pero si resulta que el legislador comunitario estableciese que los legisladores nacionales pueden establecer otros títulos, otros supuestos que legitimen el tratamiento, ya la unidad se rompe. Dice, el artículo 6 es como es, pero en Francia se permite este tratamiento, en Italia sí, en España no, con lo cual se rompe. Por eso el legislador comunitario exprofeso ha dicho, no podemos. Y Rafael intervino directamente en la negociación del reglamento y lo sabe muchísimo mejor que cualquier otra persona. Si se establece esa previsión, se rompe la unidad del derecho a la protección de datos en la Unión Europea. Por eso no aparece. El consentimiento debe ser explícito. El silencio no vale como consentimiento. Las casillas premarcadas no valen como consentimiento. Pero además es que el considerando 171 nos dice que los consentimientos obtenidos antes de la aplicación del reglamento serán válidos si se obtuvieron de acuerdo con el reglamento. No hay disposición transitoria que valga. ¿Esto qué es? Esto es una broma. ¿Dónde está el principio tempus regit actum? Lo que fue válido en su momento deja de ser válido si se hizo no de acuerdo a la normativa anterior, sino si se hizo como debería, si no se hizo como debería haberse hecho de haber estado en vigor el reglamento. Claro, esto es un considerando. Los considerandos tienen enorme importancia para interpretar, pero no deja de decir lo que dice. Los derechos son muy semejantes, pero hay derechos nuevos. Se incrementa notablemente el deber de informar. Hay que informar de muchas más cosas, de bastantes más cosas. La agencia, junto con la agencia catalana y la agencia vasca, ha elaborado una guía para el deber de informar, muy útil. Se regula de nuevo el derecho a la supresión y al olvido. Sinceramente creo que es un error lo que ha hecho el reglamento. El derecho al olvido no es el derecho de supresión, es otra cosa, pero bueno, eso es una opinión mía. Personal. El derecho al olvido es desindexar. El derecho al olvido no es eliminar información, en mi opinión. El derecho al olvido es mantener la información pero inaccesible. Desindexar no es eliminar. Si yo pido el derecho al olvido a un periódico para que no aparezca en la página web del periódico con el buscador, yo no estoy diciendo que borre de sus archivos o de sus ficheros la información. Yo estoy diciendo que la mantenga, porque no puede evitarlo, pero que no se localice por Internet, que es muy distinto a eliminar o a suprimir. En cualquier caso, el derecho al olvido y a la supresión y el derecho a la portabilidad tienen especialidades muy importantes respecto a la administración pública. Es decir, incluso se ha discutido si el derecho a la portabilidad cabe o no respecto a la administración pública. Si cabe o no ejercer el derecho a la portabilidad respecto a la administración pública o solo cabe el derecho de acceso, pero ahí no podemos entrar ahora. Les hablarán del registro de actividades del tratamiento. Tengan en cuenta algo muy importante. Desaparece la inscripción de los ficheros. Desaparecen. Entonces, en el proyecto de ley lo que se ha hecho es, al objeto de garantizar que los ciudadanos sepamos qué tratamientos están llevando a cabo las administraciones públicas, como desaparece la inscripción de los ficheros y, por tanto, desaparece el registro general de protección de datos de las agencias autonómicas catalana y vasca y de la agencia española, se podría llegar a la situación de que los ciudadanos no supiésemos qué tratamiento están llevando a cabo las administraciones públicas. Por eso, en el proyecto, artículo 31, se incluye un apartado final diciendo que las administraciones públicas harán público un inventario de sus registros de actividades. Y eso es lo que ha hecho la agencia ya. La agencia ya ha hecho público el registro de actividades del tratamiento, el inventario, para que sepamos qué tratamiento está llevando a cabo la Agencia de Protección de Datos. Nada debo decir sobre la seguridad porque se va a tratar con más detalle. Sí que hay que señalar que la disposición adicional primera del proyecto de ley viene a decirnos que las administraciones públicas en temas de seguridad lo que deben hacer es aplicar el ENS, el Esquema Nacional de Seguridad. Porque claro, en este tema es que los responsables deben aplicar las medidas de seguridad no de nivel básico, medio, alto, que ahora se establece en el decreto del 2007, sino las adecuadas, las que sean adecuadas. Usted verá cuáles son las medidas de seguridad que tiene que aplicar. Aplíquelas, pero para demostrarme a mí que usted lo está haciendo bien, que no se genera riesgo. Entonces, se señala que en el ámbito del sector público la aplicación del Esquema Nacional de Seguridad, viene a lanzarse ese mensaje,
porque el esquema nacional de seguridad debe adaptarse al Reglamento General de Protección de Datos, el cumplimiento del esquema pues, es indicativo de que se están aplicando medidas de seguridad adecuadas y pertinentes en función de lo que dice el reglamento. Hay que notificar las violaciones de seguridad, esto lo analizarán con más detalle. La evaluación de impacto es importante, también se va a analizar, no entro ahí. Tampoco entro en el delegado de protección de datos. Sí que se plantea aquí un tema importantísimo e interesantísimo. ¿Cuál es la posición del delegado en las administraciones públicas? Porque puede ser interno o externo. Yo creo que no debería decirse interno o externo. Estamos acostumbrados a decir que el delegado puede ser interno o externo. Yo prefiero decir que el delegado, la formalización de la relación con el delegado puede hacerse a través del nombramiento de un delegado de la propia organización o formalizándolo a través de un contrato o cualquier otro medio que permita incorporar al responsable la figura de la protección. Porque si el delegado es un tercero y estamos externalizando el delegado de protección de datos, tenemos que preguntarnos, ¿y el delegado qué es? ¿Es un encargado? ¿Es otro responsable? Y no encaja con la figura del encargado, porque el encargado tiene que cumplir instrucciones y el delegado, por definición, no puede atender a instrucciones. Por tanto, el delegado, en mi opinión, no es que se externalice, se formaliza. De otro modo, la incorporación del delegado a la organización. Porque si el delegado es un tercero, o el delegado es un tercero de los que prevé el reglamento, o es un encargado, o se incluye dentro del responsable. Y repito, si es un encargado, encaja mal. El delegado, en mi opinión, no puede ser considerado como encargado del tratamiento porque la figura del encargado es algo distinto. Puede darse el caso, además, que el delegado no tenga por qué acceder a datos personales. No tiene por qué acceder, pero puede hacerlo. Puede que en algún caso tenga que acceder a datos personales. Y en ese caso yo entiendo que no debería reconducirse la posición del delegado a la de un encargado del tratamiento, porque esto nos genera muchos problemas. Por eso prefiero hablar de formalización, de la incorporación del delegado a la estructura del responsable. Puede haber más de un delegado, un delegado para más de un organismo público, esto lo verán con más detalle, las cualidades del delegado, si es interno, externo, persona física, persona jurídica, y ya cada administración pública. Tenemos aquí además a una persona, Pedro Espina, que está aquí, que es un gran experto en cuanto al delegado de protección de datos en la administración pública. Hizo, voy a hacer un poco de publicidad, el máster de protección de datos de la Universidad de San Pablo CEU, y su trabajo fin de máster fue sobre el delegado de protección de datos en la administración pública, un trabajo muy interesante. Y como digo, puede ser interno, externo, hay quien lo está incorporando en la RPT, hay quien está yendo por un contrato de prestación de servicios. Lo que hay que hacer es garantizar la posición del delegado, que es la independencia. Es independiente, no está sujeto a instrucción alguna, debe reportar con el máximo responsable jerárquico de la organización, no puede ser removido por el desempeño de sus funciones, y esto se tiene que respetar incluyéndolo en la RPT o formalizándolo mediante un contrato de servicios o como sea, pero esto hay que respetarlo, Las funciones son las que son, no son decidir, el delegado no decide, el delegado informa, asesora, ayuda respecto de lo que el responsable decide. Puede ejercer otras funciones siempre y cuando no haya conflicto de intereses. Y luego hay que tener en cuenta lo que dice la disposición adicional 11ª del proyecto, que no generará incremento de gasto. Bueno, esto ya cada uno que lo interprete como lo quiera interpretar, ¿no? Esto puede, pues oye, te ha tocado, tú eras no sé qué y además también de la persona, ¿y qué? Pues vas a cobrar lo mismo, no lo sé. Pero, ojo, que el delegado tiene que tener medios, recursos, independencia, y esta previsión no puede ser contraria al reglamento en el sentido de que se tiene que garantizar al delegado, como digo, independencia, recursos suficientes, relación
con el máximo escalón jerárquico, no dependencia jerárquica de otro órgano, no puede ser un jefe de área que depende de un subdirector que le da órdenes, en absoluto. Y si es alguien que cumple una función y además va a ser de la protección de datos, puede cumplir varias funciones, porque lo dice el reglamento, al final, podrá, pero siempre que no haya conflicto de intereses. A ti te doy órdenes como jefe de área, pero no te doy ninguna orden como delegado de protección de datos, porque no puedo hacerlo, y no puede haber incompatibilidad en las funciones. Bien, nada voy a decir a las autoridades porque se va a explicar por Rafael, ni el sistema de cooperación y coherencia, el proyecto de ley lo tienen ahí. Tan solo termino con el régimen sancionador señalando que el artículo 83.7 del reglamento permite que cada Estado miembro decida si se pone o no multa a las administraciones públicas. Y el artículo 77 del proyecto, tal como está, señala que a estas entidades, entre otras, son entidades públicas y entre otras en particular, Administración del Estado, Autonómica Local, autores independientes, corporaciones de derecho público, fundaciones del sector público, universidades públicas, consorcios. A estas entidades no se les puede poner multa, sí se les puede sancionar. Y aquí hay un cambio de matiz, pero importante. Ahora, a la Administración Pública no se le sanciona, se declara la infracción, con la LOPD. Se declara la infracción. Y de hecho, fíjense, en el decreto del 2007 hubo que decir que los procedimientos de declaración de infracción de las administraciones públicas se tramitarían del mismo modo que los procedimientos sancionadores, porque hubo quien dijo a la agencia entonces que el procedimiento que se estaba siguiendo era incorrecto, porque dado que no se pone multa, no se sanciona a la administración, era inexacto, era incorrecto tramitar un procedimiento sancionador frente a la administración que no terminaba en sanción. Por eso en el decreto del 2007 hubo que decir, pese a que este no sea un procedimiento sancionador, se va a tramitar igual. Pero tuvo que decir el decreto del 2007. Ahora no, ahora sí se sanciona a la administración. Se sanciona, porque ahora hay dos tipos de sanciones, apercibimiento y multa. Pero el apercibimiento, ahora quiero decir con el reglamento, pero el apercibimiento que en la legislación actual, en la LOPD, no es sanción, la LOPD, en la última reforma, 2011, señaló que en ciertos casos, excepcionalmente, en lugar de sancionar, se podía apercibir, pero sin abrir expediente sancionador, sin haber procedimiento sancionador. Ahora no, ahora el apercibimiento es sanción, el apercibimiento y la multa. Y lo que dice el reglamento es que no se sancione a la administración, se le sanciona, pero si un Estado miembro decide no poner multa, puede hacerlo. De modo que ahora a la administración se le va a sancionar, y por eso dice el artículo 77, se le sancionará con apercibimiento. Y se declara, se puede iniciar actuaciones disciplinarias, se notifica al defensor del pueblo u órgano equivalente, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es muy semejante, pero sigue previéndose el tema. Bien, y por último, tan solo señalar que en el proyecto de ley, en lo que a la administración se refiere, bueno, hay una disposición adicional 9ª sobre identificación de las personas en los anuncios que se hagan en los diarios oficiales para que no se afecte a la protección de datos. Potestad de verificación de las administraciones públicas, podrán verificar los datos que se les faciliten por los ciudadanos. Comunicación de datos entre administraciones públicas, esto es muy importante. Se podrán comunicar datos siempre y cuando sea necesario para el ejercicio de las competencias por parte de las distintas administraciones públicas. Y esto es lo que les quería transmitir. Bueno, esto es un libro sobre reglamento que la editorial me dice que por favor que lo indique. Y esto es lo que les quería comentar. Como ven, es un cambio de modelo en el que hay que cambiar el chip. También para las administraciones públicas, también las administraciones públicas tienen que cambiar el chip hacia ese nuevo modelo que a los juristas acostumbrados a la codificación y al modelo continental europeo nos puede costar algo, pero es lo que hay que hacer, cambiar hacia un modelo más de cumplimiento a partir del o en base al principio de responsabilidad proactiva.
Pues hasta aquí y nada más. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición. Muchas gracias, profesor Piñar, por su intervención, por esta brillante introducción al tema que nos tiene reunidos aquí. Y abrimos ahora el turno de debate, rogando por favor que las intervenciones sean lo más breves posible. Pues sí, yo creo que va a ser mejor que se formulen primero las preguntas y el profesor Piñar las responda conjuntamente. Sí, don Antonio Falla. Vale. En primer lugar, quisiera trasladarle mi agradecimiento al ponente, tanto por su muy amable disposición a venir a nuestra jornada, como por la magnífica intervención que creo que nos sirve de pórtico a todo lo que después iremos hablando y debatiendo. Yo la verdad es que, en fin, sí tengo una cuestión, ¿no? Dentro de ese cambio de paradigma, ese cambio de modelo que el ponente señala, sin duda no es casual que el derecho europeo haya optado ahora por un reglamento en lugar de por una directiva, ¿no? Yo creo que también el ponente, como ha comentado, pues está esa voluntad, en definitiva, de armonizar, de asegurar una unidad en cuanto a la regulación, y probablemente también influye el hecho de que estamos hablando de un derecho incluido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Yo creo que probablemente eso justifique la opción por el reglamento. Dicho esto, ya bajo el imperio de la directiva, surgía la duda de si el derecho europeo de protección de datos era una ordenación de mínimos que permitía una profundización garantista de las legislaciones nacionales que establecieran estándares de protección mayor del derecho, o no lo era. Hay por ahí una sentencia Linkis de 2003 que, en fin, te dice que tiene un margen de apreciación, que parece... entonces, básicamente, lo que quisiera preguntar es el estado de la cuestión y si realmente con el reglamento europeo, con la última jurisprudencia europea, es posible entender que hay ese margen del legislador estatal de ir a un régimen más garantista en este derecho fundamental. Muchas gracias. Gracias. Sí, tiene la palabra doña Mónica Ortiz. Hola, buenos días. Felicidades al ponente. Me ha parecido interesantísima toda la exposición que ha hecho, pero me ha llamado especialmente la atención una cuestión, que es la modificación que utiliza el reglamento frente al régimen general, de que ya no podrá la legislación nacional exceptuar la necesidad de que se recabe el consentimiento de los interesados para la cesión de datos. Me ha parecido explicar, ¿no? Me ha parecido entender algo así. Entonces ya las legislaciones nacionales no podrán, según la legislación sectorial correspondiente, exceptuar de la obligación de recabar el consentimiento para determinadas finalidades. Eso, unido al comentario que ha hecho usted sobre cómo la normativa europea supone el desplazamiento a la normativa nacional, me lleva a plantearme, cuando tengamos que aplicar las leyes actualmente existentes. En Andalucía se me ocurren algunas ya aprobadas y algunas creo que están en tramitación en el Parlamento, como la ley audiovisual, creo, que no debamos aplicar esos preceptos, ¿no? Si realmente se acogen a las previsiones. Me parece una novedad muy importante y que nos va a hacer dejar de aplicar determinados preceptos de normativa vigente o que se va a aprobar en breve como consecuencia de la aplicación directa del reglamento. Esta era la reflexión. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención más? Hola, buenas. Muchas gracias por la presentación, que ha sido muy interesante. Tenía dos preguntas muy concretas sobre el tema de el encargado del tratamiento y la forma de, por un lado, la forma de establecer sus obligaciones. Por un lado, la Ley 1599 ya hasta ahora, en la directiva antigua, se debía hacer a través de cláusulas contractuales. El reglamento incluye una mención a un acto jurídico unilateral vinculante para el encargado de tratamiento, y la guía de la agencia para establecer el clausulado de encargado de tratamiento menciona específicamente la posibilidad de que una administración lo haga mediante un acto jurídico notificado. Entonces, mi pregunta es, ¿podría hacerse en vez de con una modificación contractual, en el caso de administraciones públicas, notificando ese clausulado al adjudicatario? Por supuesto, en el caso de encomienda de gestión, convenios,
si también podría ser, que muchas veces el encargado se establece así. Eso es una pregunta. La siguiente pregunta es, a la hora de garantizar que el adjudicatario está en condiciones de cumplir con el reglamento, realmente existe un considerando que dice que se podría hacer a través de códigos de conducta, de certificaciones, todo un sistema que hay que montar todavía, que ahora mismo no es exigible generalizadamente, y además podría, y además es un considerando. Entonces, ¿tendríamos que exigirle a cada licitador que presente una oferta una declaración jurada, algo? Porque excluir a un licitador por una causa que no es objetivamente acreditable no encaja con la ley de contratos, entiendo. Muchas gracias. Gracias. A continuación quiere intervenir doña Beatriz Idígoras. Buenos días. No sé, no se escucha, ¿no? ¿Sí? ¿Se escucha? Buenos días. En primer lugar, enhorabuena al ponente. Me ha encantado la exposición, sobre todo en este momento en que todos los que trabajamos en la Administración tenemos una gran preocupación por implantar todas estas nuevas normativas en materia de protección de datos. En particular me ha interesado la figura del delegado de protección de datos, que es algo que se tiene que solventar dentro de las distintas administraciones. Y para aquellos supuestos en los que se vaya a hacer una apuesta de designación del delegado de protección de datos dentro de puestos de estructura, en concreto, como usted ha apuntado, puestos de la RPT, que además en un momento dado pueda también conjugarlo con las funciones propias que tengan su puesto de trabajo, es difícil en estos casos que pueda garantizarse esa ausencia de conflicto de intereses. Una de las notas que evidentemente hay que tener en cuenta para la designación de esta figura. En los supuestos que pueda darse en el futuro un posible conflicto de intereses por las funciones que desarrolla el delegado de protección de datos en otras tareas y funciones que tenga asignadas, ¿se arbitra alguna solución la norma? ¿La tenemos que acometer la Administración un supuesto, pues como se puede producir nuestro ordenamiento jurídico de abstenerse y designarse para ese supuesto en el que se requiera por el responsable de protección de datos un asesoramiento especial a otra persona dentro de esa estructura administrativa que pueda, en este supuesto puntual de conflicto de intereses, asumir esa función? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Ya no hay más intervenciones y yo creo que, tampoco es cuestión de aumentar más el número de preguntas, así que le damos la palabra a don José Luis Piñar. Bien, pues muchísimas gracias por las preguntas muy interesantes, todas, la verdad. La primera que planteaba Antonio. Vamos a ver. Claro, no he podido extenderme más, que es un tema capital, en la posición ordinamental del reglamento. Claro, plantea ese problema y otros de enorme calado. Por ejemplo, salvo error mío, creo que es la primera vez que un derecho fundamental in totum se regula no por una ley orgánica, sino por un reglamento. Y esto plantea importantes reflexiones. Seguramente José Luis Rodríguez se encargará, como constitucionalista que es, se encargará de este tema, pero el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en muchas ocasiones, al analizar la constitucionalidad o no, al resolver o no un recurso de amparo, utiliza el concepto bloque de la constitucionalidad y en ese bloque de la constitucionalidad incluye muchas veces las leyes orgánicas que regulan derechos fundamentales. El reglamento pasa a formar parte del bloque de la constitucionalidad. Si se presenta un recurso de amparo, habrá que decidirlo o no en base a lo que diga el reglamento. El 18.4 de la Constitución, pero interpretado en base al reglamento europeo. El Tribunal Constitucional a veces ha analizado
cuando habla de derecho comunitario, las competencias de Estado, comunidades autónomas a la hora de transponer una directiva, sí que ha hecho referencia a la posición en el ordenamiento nacional del derecho comunitario, pero yo creo que esta es la primera vez que se plantea esta situación. Y nos lleva también a lo que comentas. Efectivamente, en la sentencia Lindqvist y sin alguna más, el Tribunal de Justicia ha analizado la posición de la directiva. Mínimo, máximo, se puede garantizar, pueden los Estados fijar normas más garantistas para la protección de datos que las que contiene la directiva. Bien, hay que tener en cuenta en este sentido lo siguiente. El reglamento no solo regula el derecho, o mejor dicho, regula el derecho a la protección de datos con dos objetivos. Una, garantizar el derecho y dos, garantizar la libre circulación de los datos en toda la Unión Europea. Esta libre circulación de los datos tiene que hacerse con respeto al derecho a la protección de datos. Entonces, ese planteamiento y esa duda que haces y que yo creo que es muy cabal, yo no sé hasta qué punto la respuesta que se dé puede ser la misma si tenemos un reglamento a si tenemos una directiva, porque el reglamento no quiere ser mínimo máximo, quiere ser lo que es. Ser regulación directa, el 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Aplicación directa e igual en todos los Estados miembros. Por eso yo dudo que los Estados miembros puedan hacer algo más que una simple adaptación del reglamento y que puedan, por ley o por norma, sus normas de adaptación, alterar el nivel de protección del reglamento. El Consejo de Estado, en su importantísimo informe, yo creo que en relación con el reglamento, con el proyecto de ley, el informe del Consejo de Estado y el informe de la agencia son magníficos, son de lectura obligada. Son lectura obligada para conocer el alcance. Y el Consejo de Estado no es que critique, sino que llama la atención acerca de que el anteproyecto de ley tenía ciertas previsiones que, aun siendo en principio y en cuanto al contenido más o menos válidas, no debían de estar en la ley porque interpretaban la ley, porque de alguna manera, incluso indirectamente, modificaban el espíritu, interpretaban, perdón, el reglamento, modificar el espíritu del reglamento, y por eso dijo, mejor que esto no se meta. Y el proyecto quitó bastantes cosas o reinterpretó, reelaboró bastantes cosas en función del dictamen. Por eso yo tengo mis dudas que ahora se pueda plantear ese debate que antes sí que existía con la directiva. En cuanto a lo que planteaba Mónica, vamos a ver, yo lo que he querido señalar es lo siguiente. Efectivamente, ahora una ley no puede alterar los títulos habilitantes que recoge el artículo 6, lo cual es distinto a que una ley no pueda prever algún título, algún supuesto de tratamiento lícito, pero que se tenga que reconducir a alguno de estos supuestos. Ahora, con la LOPD en la mano y con la directiva, el legislador era libre de prever nuevos supuestos que habilitasen los tratamientos. Ahora, el legislador puede aprobar leyes, evidentemente, pero tiene que reconducirse a alguno de estos supuestos. Y vuelvo al dictamen del Consejo de Estado y al anteproyecto. En el anteproyecto se recogían ciertos supuestos, por tanto, en la ley, que habilitaban tratamientos que, sin decirlo siempre, se pretendía reconducir hacia el interés legítimo. El Consejo de Estado dijo, mire, no, porque esto da pie a entender que el legislador está regulando un título habilitante que no está en la ley. Entonces, hubo que hacer una especie de encaje de bolillos con la pista del Consejo de Estado, ¿verdad?, que fue diciendo, mire, en lugar de que esto es legítimo porque el legislador lo dice en la ley, que el legislador diga lo siguiente, se presume lícito el tratamiento siempre que no haya prueba en contrario en los siguientes casos.
datos de contacto, videovigilancia, líneas internas de denuncia, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para no convertirlo en títulos habilitantes amparados por una ley, sino en títulos habilitantes que interpreta el legislador reconducibles al 6.1f, que es muy distinto. Eso es lo que yo quería, o lo que yo quise señalar, que ahora, y aparte que luego también está el cumplimiento de una obligación legal. Por ejemplo, una obligación legal es pasar los datos a Hacienda, o que los hoteles pasen los datos a la policía. Eso es porque una ley establece ese tratamiento, no es porque una ley permita un tratamiento sin consentimiento, sino porque hay una obligación legal que hay que cumplir, y esa sí que va al 6.1c, tratamiento para el cumplimiento de una obligación legal, que es muy distinto a tratamiento cuando una ley lo permita. Que una ley lo permita. Eso es lo que yo quería señalar, que ahora las leyes tienen que reconducirse necesariamente a alguno de estos títulos y hacerlo con... O sea, puede haber una ley que señale, como hace el proyecto, se entiende de interés público, se entiende amparado en un poder público este tratamiento, pero la ley ¿qué hace? Se reconduce al artículo 6.1e del reglamento. En cuanto al encargado, bueno, en total nada, ese es el gran tema, el del encargado en la administración pública. Vamos a ver. Efectivamente, se habla, por un lado, en la LOPD de un contrato, bueno, y en la directiva un contrato que tiene que estar documentado, un contrato u otro acto que permita acreditar la relación entre ambas partes. Y, en efecto, en lo que se refiere a la administración pública, se prevé que se pueda atribuir, lo que pasa es que yo ahí lo entiendo de un modo distinto. Yo entiendo que lo que el reglamento y la ley, pero puede estar equivocado, es una opinión personal, entiendo que lo que el reglamento y la ley prevén en este caso es que una administración pública pueda atribuir a otra administración pública la condición de, bueno, otra administración pública o una empresa pública, una administración, una entidad, como ocurre ahora muchas veces en encargo a medios propios. Por ejemplo, yo te atribuyo la condición de encargado. No hace falta, por tanto, que celebremos un contrato cada vez que te encargo algo, porque yo ya te atribuyo la condición de encargado en una norma de carácter general. Yo no sé, y reconozco que no lo he pensado, yo no sé si eso también alcanzaría a un acto jurídico notificado por el que se atribuye la condición de encargado con todas las garantías y el contenido del artículo 28 al contratista cuando ya se le adjudica el contrato. Pero efectivamente el tema es el que usted muy bien planteaba, es que hay que poner esto de acuerdo con la ley de contratos. Con la ley de contratos. Y dice usted perfectamente algo muy, muy preciso, y es que aquí estamos ante un supuesto en el que hay un margen de apreciación. Usted me dice lo que me dice y yo considero que usted lo que me dice me convence o no me convence, ¿no? No hay códigos de conducta todavía, no hay certificaciones. Yo entiendo entonces que ahora se podría pensar, pero no lo sé, la agencia tendrá mejor criterio, en que el responsable pueda exigirle al encargado que de alguna manera le acredite que cumple con... hay supuestos en los que es fácil, dice, ¿usted tiene o no registro de actividades del tratamiento? Oiga, ¿no los tiene? Pues mire, usted ha elaborado una evaluación de impacto que yo creo que debería haber elaborado. Pues mire, ya son pistas, porque en tanto no haya códigos de conducta, no haya certificaciones, pues lo vamos a tener complicado, pero habría que articular unas vías, habría que definir unas vías para acreditar lo más objetivamente posible si se garantizan o no los requisitos, esas condiciones por parte del encargado. Pero vamos, el tema está abierto, como usted perfectamente señala. Y en cuanto a la ley de protección de datos, si no he entendido mal, sería una especie de nombramiento provisional de alguien en funciones de delegado cuando se pueda producir un conflicto de intereses, o simplemente es cesar a una persona como delegado de protección de datos porque hay un conflicto de intereses y nombrar a otro. Claro, este es el tema de la RPT. Claro, la RPT, si oposición para ser DPO de una administración. Esto sí se garantiza la independencia, hay que garantizarlo. Y sería solo para ser DPO. El problema se plantea cuando, además de DPO,
cumple otras funciones. Y ahí sí que es imprescindible, y lo dice claramente el reglamento, es el 38, si no me equivoco, que no puede haber conflicto de ningún tipo de intereses. Y ahí sí que hay que evitarlo a toda costa. Y habrá que tomar medidas para evitar que se pueda plantear ese conflicto de intereses, directa o indirectamente. Directa o indirectamente. El cómo no se le podría cesar como delegado de protección de datos, habría que eliminar o prescindir de esas funciones que le plantean ese conflicto de intereses, porque si no sería muy fácil cesarle. Oye, mira, como hay conflicto de intereses, te ceso, cuando ya te estoy cesando porque no me gusta lo que estás haciendo, vamos, porque me está generando incomodidad. Se le puede cesar al delegado, pero no por hacer lo que hace, sino porque lo que haga, lo haga negligentemente, es decir, a quien hace mal sus funciones, por supuesto, se le puede cesar, pero no porque me diga lo que yo no quiero escuchar. O sea, yo a un asesor jurídico le digo, esto hay que recurrirlo. Es que está perdido, a recurrirlo. Es que está perdido, te despido si no lo recurres. Dice, quiero hacer esto, pues no se puede hacer. Quiero hacer esto, no se puede hacer. Te despido si no me dices cómo se hace, no me puedes despedir. Y es más, yo por escrito tengo que decir que lo que se está haciendo mal. Eso es lo que tiene que hacer el delegado de protección de datos. No es ningún regalo, ser delegado de protección de datos, pero ni mucho menos. Es un regalo envenenado. Ser delegado de protección de datos sí se lleva a rajatabla. Pero yo no creo que se pueda cesar a alguien cuando hay conflicto de intereses. Yo iría más por quitarle esas otras funciones que generan ese conflicto de intereses. Pues nada más. Muchas gracias de nuevo al profesor Piñar y a todos ustedes por la atención y vamos a hacer una pausa.